Bienvenidos al curso Historia de la Iglesia Primitiva. En este curso del Certificado Intermedio, examinamos los primeros siglos de la Iglesia, los líderes, los debates principales y la interacción con el imperio. Este curso es una optativa. Se puede estudiar esto o la historia de la Reforma de la Iglesia como parte del Certificado Intermedio de Teología, porque este curso examina la historia más que la Biblia. La evaluación es diferente que otros cursos. Para darle seguridad, reconocemos que para la mayoría de gente este es el primer curso de la historia de la Iglesia. Entonces, no lo evaluamos como si usted fuera un experto. La evaluación tiene dos partes: un examen y una tarea, que es una respuesta larga a una pregunta. Es necesario aprobar los dos para aprobar el curso. Primero, examinemos el examen. El examen dura 120 minutos. No es permitido el uso del texto del curso, notas ni la Biblia, pero durante el examen recomendamos que tenga a mano algunas hojas blancas para planificar sus respuestas. El examen tiene 3 secciones. La primera sección tiene 30 preguntas de selección múltiple sobre la información en el texto del curso. La segunda sección es una pregunta sobre los factores históricos. Este es un ejemplo. En una página, 500 palabras, describa y evalúe los 4 factores históricos y sus interrelaciones en cuanto al conflicto entre Calixto e Hipólito. Los 4 factores históricos son: primero, las ideas y doctrinas; segundo, los acontecimientos eclesiásticos; tercero, los movimientos políticos; cuarto, las condiciones sociales. Obviamente, en su examen habrá otro evento que se estudie en el curso. No será lo mismo que este ejemplo. ¿Por qué esta pregunta? Ningún evento sucede por razones sencillas y directas. En el conflicto entre Calixto e Hipólito no fue solo una discusión sobre la naturaleza del perdón, sino también sucedió dentro de la batalla para la influencia dentro de los territorios del Imperio Romano. Entonces, un buen estudiante de la historia intenta pensar en las explicaciones profundas que toman en cuenta la complejidad de la vida. Mientras estudia el curso, recomendamos que tome el tiempo para identificar estos 4 factores sobre los eventos principales. Primero, las ideas y doctrinas. Estas son las filosofías y formas de pensar que influyeron en la gente de aquella época. Por ejemplo, ¿qué efecto tenían las filosofías principales en la teología? ¿Qué errores querían evitar los teólogos? Segundo, los acontecimientos eclesiásticos son las mentalidades y decisiones de la estructura formal de la Iglesia y de los hermanos y hermanas comunes. ¿Cómo respondieron los líderes de la Iglesia a las presiones de la persecución o el poder? ¿Cómo podía expresar la gente común su devoción? Tercero, los movimientos políticos son las decisiones y reacciones de los gobernantes a las presiones internas y externas. ¿Cómo lucharon los emperadores? ¿Qué efecto había a causa de las amenazas de las invasiones? Cuarto, las condiciones sociales son la forma de la vida diaria de la gente común y la influencia en sus deseos y decisiones. Por ejemplo, ¿qué miedos y preocupaciones tenían? ¿Cómo había cambiado su sociedad en los años anteriores? Durante los 120 minutos del examen, recomendamos que dedique 40 minutos en esta sección y mucho de este tiempo va a ser pensando y planificando la respuesta. Una buena respuesta no solo describe los factores, sino explica con descripciones de hechos históricos, como nombrando fechas, documentos y ejemplos de acciones. La tercera sección del examen es una pregunta que pide su opinión sobre una de 2 opciones. Acá está una pregunta con ejemplos distintos a los del examen. Elija una de las siguientes preguntas y responde explicando su opinión y dando evidencia
que sustente su opinión. A. Valeriano tenía más influencia que Constantino en cuanto al avance del cristianismo. Evalúe esta opinión. B. Evalúe la idea que el papado existía desde la Iglesia primitiva. En el examen no es necesario responder a las dos opciones. Elija una sola e ignore la otra. Dado a que no ve las opciones hasta el examen, es importante tener una buena comprensión de lo que estudie en el curso. La razón para esta pregunta es que el estudio de la historia es más que memorizar fechas, personas o secuencias de eventos. Hay que opinar, decir sí o no a una declaración histórica y defender esta opinión. Una buena respuesta explica bien la opinión, dando evidencia histórica para justificarla. Una respuesta excelente evalúa opiniones contrarias. Otra vez, recomendamos que dedique 40 minutos en esta sección. Esto fue el examen. Vale 70% de la nota final. La segunda parte de la evaluación del curso es una tarea. Vale 30% de la nota final. Se desarrolla esta tarea en la misma manera que los otros cursos de Moclan, durante el tiempo del curso antes del examen. Al contrario que los otros cursos, en vez de examinar la Biblia, en esta tarea tiene que examinar y evaluar el uso de la Biblia de una persona durante el tiempo de la Iglesia primitiva. Al contrario que otros cursos, es necesario elegir una de las dos opciones para desarrollar en el ensayo. Acá está la pregunta como ejemplo. Las opciones en su examen van a ser distintas. Elija uno de los dos ensayos para ser entregado con el examen. Presente una opinión de 2 a 3 páginas, 1000 a 1500 palabras, sobre una de las fuentes primarias, evaluando el uso de la Biblia por parte del autor, en especial de los textos obligatorios. Mantenga a un mínimo el uso de textos y fuentes extras. La evaluación es su análisis del uso de la Biblia del autor en su contexto histórico. Opción A. Texto y autor. Una sección del cuarto discurso teológico de los 5 discursos teológicos por Gregorio Nacianceno, año 380. Texto bíblico obligatorio, Juan capítulo 5, versículos del 19 al 23, y abajo está el texto. Opción B. Texto y autor. Una sección de la Talía por Arrio en el IV siglo, citado por Anastasio de Alejandría. Texto bíblico obligatorio, Mateo capítulo 24, versículo 36, y Juan capítulo 10, versículos del 22 al 39. Y abajo está el otro texto. Es necesario elegir ya sea la opción A o la opción B para desarrollar durante el curso. Podemos imaginar que un estudiante elige la opción A, entonces tiene que leer el texto de la fuente primaria con cuidado para comprender lo que dice el autor histórico, especialmente su uso de la Biblia. Esto es el paso de la comprensión y formará la primera parte de la tarea de 1000 a 1500 palabras. Luego es el paso de análisis. El estudiante tiene que leer el texto bíblico obligatorio y otros textos como apoyo, para comprender con cuidado lo que dice el autor bíblico. Esta es la segunda parte de la tarea. Finalmente, es el paso de comparar lo que dice el autor histórico sobre la Biblia a la luz de cómo comprende usted al autor bíblico. Esta es la tercera parte de la tarea. Como repaso, la tarea debe tener 3 partes. El primer tercio resume y explica lo que enseña el autor histórico sobre la Biblia. En el segundo tercio, el estudiante explica el pasaje obligatorio u otros si ayudan con buen exégesis e interpretación. En el tercer tercio, se explica la comparación entre lo que enseñó el autor histórico y cómo comprende usted la Biblia. Un resumen del documento histórico y la Biblia
no es suficiente. En la pregunta, la palabra clave es evaluar. Evaluar es describir lo que es fuerte y débil sobre el uso de la Biblia del autor. Obviamente, para hacer esto, tiene que mostrar su propia interpretación de los mismos pasajes bíblicos, usando las habilidades que ha aprendido en los otros cursos de Moclan. ¿En qué aspectos está de acuerdo con la interpretación de la Biblia del autor? ¿En qué partes no? ¿Hay pasajes en otras partes de la Biblia que el autor no ha tomado en cuenta? ¿Cómo cambiarían el mensaje del autor? Evaluar el uso bíblico requiere que tome primero el papel de un amigo del autor, mostrando una lectura comprensiva, luego que tome el papel de un crítico. Una respuesta buena tomará en cuenta el contexto histórico, es decir, las diferencias entre la época y audiencia del autor y nosotros. Pensaban en maneras distintas que nosotros a causa de su educación y la cosmovisión de la época, sus ideas sobre autoridad y papeles sociales. Además, tenían preguntas y presiones diferentes que las nuestras. Todo tiene un efecto en su uso de la Biblia. Una respuesta excelente tendrá todo esto, pero también un análisis e interpretación muy cuidadosos de la Biblia. Debido a que la entrega de la tarea es al momento de dar el examen, no es un problema cambiar entre la opción A y B durante el curso. Y para recordarle, no es necesario buscar el documento histórico porque proveemos estos en el documento sobre la evaluación del curso cuando se inscribe. La evaluación de la historia de la Iglesia primitiva examina su comprensión del curso. Luego, su habilidad de identificar conexiones entre hechos, pensar en implicaciones y expresar sus opiniones sobre la gente y los tiempos de los primeros siglos de la Iglesia.